mucho que no hacía esto y espero que se vea enfocado, porque si no, no lo va a volver a hacer. Hola, es un gusto verlos de nuevo en video. Estoy muy feliz de retomar Oasis Podcast. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño, que nació de algo muy lindo. Y es bueno volver. Y creo que es lindo también poderle dar como otro formato que se sienta un poco más natural. Creo que parte de lo que se me dificultaba mucho de hacer los videos de Oasis es que sentía que muchas veces no estaba eh, sintiéndolo personal, sino que más bien se sentía como algo muy robótico, muy robotizado, en el que solo hablaba con la cámara, pero no sentía como que realmente estuviera hablando con alguien. Y bueno, de ahí nace que estemos de vuelta con un formato muy podcast, creo, es lo que me interesa, que sea sin cortes, que se sienta natural, que pueda ser como un diálogo, que pueda sentirse como que estoy hablando con una persona directamente y no necesariamente que estoy hablando con una cámara. Y hoy quiero en general compartir algo que ha venido hablando Dios en mi corazón desde hace un par de semanas. Hay una historia que me encanta en la Biblia, que me fascina en la Biblia, que es la historia de Ana. Ana es la mamá de Samuel. Podemos conocer su historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, y quisiera leer un poco de qué es lo que pasaba en la vida de Ana. Y había un hombre llamado Elcana, que era su esposo, y este tenía dos esposas, y una de ellas era Ana, pero aunque este hombre amaba a Ana, había una situación: Ana no había podido darle hijos. Elcana solía menospreciar a Ana por este aspecto, aún a pesar de amarla, y la otra esposa se burlaba de Ana porque Ana no había podido darle hijos a Dios. Y aquí dice en 1 Samuel 1:7 que año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es eso mejor que tener 10 hijos? Y creo que muchos hemos conocido el canas en nuestra vida, ¿no? Que a lo mejor menosprecian nuestro dolor, que menosprecian lo que estamos pasando, que menosprecian las situaciones, porque a lo mejor no entienden el contexto, no entienden qué es lo que... por qué nos duelen las cosas de la manera en la que nos duelen. Y Ana era una mujer de fe, Ana era una mujer que creía en Dios, pero se entristecía porque no había podido tener un hijo. Y continuando con la historia, dice Ana, aunque una vez después de comer le fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y hay una realidad. Ana hizo esta oración y creo que es algo con lo que nos podemos identificar, estas oraciones o estas situaciones de nuestra vida en la que hemos venido cargando por varios años, o que ha sido un dolor que hemos cargado por varios años. Y yo siempre me identifico en esta historia con algo que me sucedió en mi vida, ¿no? Yo no quedé en la universidad la primera, tardé 3 años en entrar a la universidad, y en medio del proceso sucedieron muchas cosas. Me salí de una carrera, rechacé la oportunidad de estudiar otra cosa. Pues sucedieron muchas cosas en el camino, ¿no? En las que Dios pudo haber respondido esta oración, y por mucho tiempo me dolía, porque a pesar de que mi vida iba bien, tenía un buen trabajo, tenía un buen empleo, mi familia estaba bien, yo estaba bien, había algo en mi corazón que se dolía porque yo sentía que Dios no había respondido esta oración. Y la primera vez, o sea, en los primeros meses después del primer rechazo de la universidad, parecía que Dios se había olvidado de mí, ¿no? Y Ana creo que se identifica mucho con esta parte de... creo que en algún punto se sintió olvidada por Dios, se sintió rechazada por Dios. Y quiero continuar leyendo
leyendo la historia para que veamos qué es lo que sucede después. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Esto es Ana, ¿no? Y es a dónde nos lleva nuestro dolor. Esa creo que es la pregunta que me gustaría tener el día de hoy. ¿Hacia dónde nos lleva el dolor? ¿Hacia dónde nos lleva la angustia? ¿Hacia dónde nos lleva la ansiedad? ¿Nos llevan a Dios o nos llevan a otras cosas? ¿No? Nos llevan probablemente lejos de Él. Y esa es la realidad con muchas de las cosas que trae la ansiedad, que trae el dolor, que trae la desesperación, que trae estas oraciones no respondidas, porque pensamos que a lo mejor la respuesta no está con Dios y que la respuesta está en otro lado. Y no es así. La realidad es que Dios siempre tiene cuidado de nuestras oraciones. Dios tenía cuidado del corazón de Ana. Y no mucho tiempo después, pero dice temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar. Después regresaron a su casa en Ramá. Y ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Yo le pedí a Dios por mucho tiempo entrar a la universidad. Se lo pedí encarecidamente y parecía que él no lo iba a responder. Pasa el tiempo y ahora soy un estudiante de universidad. Ahora por fin estoy cumpliendo un sueño que tuve durante tantos años. Y sucedió en la temporada correcta. Estoy seguro que si hubiera pasado antes, quizá ni siquiera hubiera terminado la carrera, si hubiera sido admitido a la primera. Pero ahora lo valoro. Ahora valoro lo que tengo. Ahora veo la universidad como mi Samuel porque se lo pedí al Señor. Y todos tenemos Samueles en nuestras vidas que hemos visto la respuesta del Señor, pero se ha demorado muchísimo tiempo. Y esa es la realidad, que Dios no responde inmediatamente, todo el tiempo. Pero cuando lo haga va a ser mucho más allá de lo que podamos imaginar, porque es una realidad. Esa es una realidad de nuestro Dios, que a veces parece que se toma su tiempo, y lo dice incluso en una cita en Habacuc, que puede que tarde, puede que la esperanza de Dios esté tardando, pero Él nunca, nunca falla. Dios nunca falla, esa es una realidad, y debemos ser perseverantes, debemos tener fe. Y eso es también una cuestión, que cuando nosotros tenemos estos dolores en nuestra vida, que cuando nosotros tenemos estas situaciones que parecen ya no tener vuelta de hoja, nos desanimamos y decimos: bueno, ahí muere, ya creo que no necesito continuar con esto de la fe, no necesito continuar con esto de Dios. Pero la realidad es que debemos ser perseverantes, porque Dios en algún momento responderá conforme a su voluntad. Y su voluntad no siempre está de acuerdo a lo que nosotros queremos. Su voluntad no siempre es exactamente lo que nosotros pedimos, lo que nosotros anhelamos, pero siempre es lo que Él quiere para nosotros. Y es hermoso y va muchas veces mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y quisiera preguntar eso a manera de reflexión. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida por las que has estado orando, por las que has estado picando piedra, por las que has pensado que Dios se olvidó hace mucho tiempo, que te ha respondido otras cosas, que has visto su voluntad y su fidelidad en otras cosas, pero no has podido ver respondida esta situación en específico que Él te ha prometido? Porque podemos ver sus promesas, pero ¿qué pasa cuando sus promesas no llegan? ¿Qué pasa cuando sus promesas parece que vienen gateando, ¿no? Y que vienen de rodillas, pero siempre, siempre llegan en el momento correcto, en el momento justo? En mi caso fue la universidad, y hay muchas cosas por las que a la fecha sigo orando y que Dios no ha respondido y que no tengo idea ni siquiera de cuándo las va a responder. Y eso no mata mi fe. La debilita a veces, no, porque es la realidad que nos debilita un poco, pero aunque la debilita, no la mata, porque sigo creyendo en el Señor, sigo creyendo en que veré la bondad de Dios en esta tierra, y eso podemos esperarlo cada uno de nosotros. Ana lo pudo ver. Ana tuvo a su hijo, tuvo a Samuel.
porque se lo dio al Señor, y ese es el significado de Samuel. Ana tuvo que soportar burlas, tuvo que soportar la espera, tuvo que soportar dolor, tuvo que soportar que su mismo esposo la despreciara, tuvo que soportar muchas cosas en el camino, incluso tuvo que soportar que un sacerdote de la iglesia la llamara ebria por el dolor y la manera en la que estaba orando. Y aún así ella jamás desistió de orar. Ana es una heroína de la fe para mí, porque nos demuestra que la perseverancia en la oración tiene una recompensa y que Dios siempre va a responder algo conforme a su voluntad, que va a ser mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar.